Bueno, en el día de ayer esbozamos un tema muy importante que tiene que ver eh, con la distribución de los elementos dentro de el lugar santísimo y el lugar santo. Y teníamos ya 2 días de estar hablando de la distribución de los elementos en el atrio y luego pasamos al lugar santo, santísimo. Pero hablamos de los elementos y hoy tenemos que hablar de la ruta de la sangre. Pero la ruta de la sangre en 2 lugares, tanto en el lugar, tanto en el santuario terrenal como en el santuario celestial. Y vamos a prestarle un poco más de atención a lo que es la ruta de la sangre del santuario celestial. Antes de comenzar con esta ruta de la sangre, vamos a ver un video que tiene que ver eh, con un video que tiene que ver con la justificación y la santificación para que quede cerrado el tema de que hemos tratado durante estos 2 días. Entonces, permítame un momento. Quiero que el pueblo de Israel me construya una morada sagrada donde pueda vivir entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Saludos, apreciados amigos. Es mi deseo que todos seamos bendecidos por el Señor en este día. Damos muchas gracias por estudiar con nosotros este valioso tema del santuario y recordamos además poder consignar las encuestas que están en circulación por WhatsApp. Antes de comenzar, pidamos a Dios su dirección desde 50 por 50 codos. El santuario mosaico era una estructura cerrada rectangular de 100 por 50 codos. Estas medidas no están dispuestas al azar, pues el rectángulo lo formaban 2 cuadrantes de 50 por 50 codos cada uno, y en cuyos epicentros se ubicaban las 2 arcas, que son los 2 elementos más importantes de todo el santuario. Curiosamente, son los 2 pilares imprescindibles para nuestra redención. En nuestro ejercicio de ver el santuario como un mapa del plan de salvación, podríamos llamar a estos 2 muebles los 2 tesoros. Veámoslo a continuación. En el epicentro del primer cuadrado se ubica el altar del sacrificio. En este se sacrificaban muchos animales como corderos de oveja o chivo, becerros vacunos y aves como tórtolas. Los sacrificios eran ofrendas a Dios, ya sea para el perdón de pecados o como ofrendas de paz. Tanto las personas comunes como los sacerdotes hacían sus ofrendas, pero el sacrificio regular más importante era el llamado continuo sacrificio o continuo holocausto. Esta es la ofrenda encendida que ofrecerás a Jehová. 2 corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. El cordero seleccionado debía ser macho y sin mancha, hecho verificado por los sacerdotes de turno. En él se posaban las manos de quien confesaba el pecado. El pecador quedaba limpio y justificado con este acto, mientras que el cordero quedaba cargado de pecado. Luego era degollado pagando con su sangre los pecados de otros. Jesús fue ese cordero que sin tener mancha o contaminación entregó su vida para que quedáramos justificados delante de Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en la cruz recogió todos los pecados de la humanidad. Por eso se simbolizó a sí mismo como una serpiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El altar del sacrificio nos recuerda que al ser nosotros descendientes de Adán, también hemos pecado y debíamos ser destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo nos ha dado la oportunidad de redimirnos y se ha colocado en nuestro lugar para rescatarnos, en lo personal y como raza caída.
Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. Aunque Jesús hizo el sacrificio por todos, no todos son justificados con su sangre. Solo recibe este magnífico privilegio quien reconoce su condición de pecado, acepta el sacrificio del Señor y acepta por fe su perdón. Quien acepta a Jesús ha traído salvación a su vida. Pero saben, no es cierto que una vez salvos, siempre salvos, pues Cristo mismo habló de la permanencia en Él para alcanzar la victoria. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. De manera que además de la justificación, hay otro proceso en el que debemos perseverar, y es el de la santificación. Y para ello estudiemos el segundo cuadrante del santuario. Veámoslo. En el epicentro del segundo cuadrante se ubica el Arca de la Alianza. En él reposaba la presencia de Dios, quien llegaba en forma de una nube con apariencia de fuego, y se instalaba en el propiciatorio iluminando el lugar. Ningún sacerdote podía acercarse a este mueble, porque ciertamente moría. Únicamente el sumo sacerdote una vez al año podía presentarse delante del arca con mucha reverencia y completamente limpio de pecado, purificado. De lo contrario, corría el riesgo de morir. Tantas precauciones para acercarse al arca se tomaban por protección, porque Dios es en extremo santo y la contaminación frente a Él perece, porque es fuego que purifica. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto nos debe hacer reflexionar acerca del llamado de Dios a ser santos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No obstante, el proceso de santidad no se consigue por nuestros medios, sino también haciendo uso de los elementos que Dios dejó para alcanzarlo. ¿Y cuáles son? También el Arca de la Alianza lo revela. Dentro del arca se encontraban 3 elementos. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El maná, que en un sentido representa el pan espiritual, la palabra de Dios, y al escudriñarla nos lleva hacia el pan de vida que es Cristo Jesús. Por otro lado, la vara de Aarón que reverdeció representa la obra del Espíritu Santo en nuestro ser, Espíritu de Dios que puede hacer crecer flores y frutos aún en el más seco corazón. Por eso, los que son de Dios se han dejado transformar por el Espíritu, y por su obra son conocidos. Así que por sus frutos los conoceréis. Finalmente, también dentro del arca estaban las 2 tablas de piedra, donde Dios mismo con su dedo escribió los 10 mandamientos. Estas representan la obediencia a Dios, tal y como Dios la estableció y no a nuestra conveniencia. 10 mandamientos de su ley, vigentes a nuestro tiempo, incluido la observancia del sábado, el cual es paradójicamente el mandamiento más descuidado por la comunidad cristiana en general. ¿Saben? Fue Cristo mismo quien instó a guardar los mandamientos por amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Un cristiano verdadero no guarda la ley para ser salvo, sino porque es salvo, es obediente guardando la ley del Señor, porque eso es agradable a Dios. El ser obedientes nos ayuda a perseverar en la salvación y caminar en santificación. Los procesos de justificación y santificación mencionados en el estudio de las 2 arcas son congruentes a la luz de la profecía y se encuentran presentes en este grupo de personas que Dios llama santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estas 2 condiciones, el de la fe de Jesús y guardar los mandamientos de Dios, están presentes en los redimidos. Las 2 arcas son el centro de nuestra carrera hacia la redención. El espíritu de profecía lo confirmó. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Acerquémonos con el corazón confiado a Dios, que quien comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Tengan todos un bendecido día. Y si Dios lo permite, nos encontraremos mañana. Bueno, muy bien. Entonces, con esto de pronto era una síntesis para poder terminar el tema de ayer acerca
de la justificación y la santificación que comenzamos a ver. Ayer estábamos hablando un poco más acerca de esa consagración, esa santificación, y le dimos mucha importancia al Espíritu Santo, el cual es el primer protagonista de nuestro proceso de santificación. Vamos a hablar hoy de otro tema, vamos a hablar de la ruta de la sangre. Para comenzar el tema de la ruta de la sangre, vamos a mirar otro video. Entonces, permítame un segundo. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Saludos amigos. Deseo que la gracia y bendición del Señor siempre estén con nosotros. Estamos estudiando el santuario y hoy profundizaremos en el tema que es tal vez el más importante de todos, la sangre preciosa de Jesús. Antes de comenzar, pidamos juntos la dirección de Dios. Bendito Señor, pedimos su presencia para tener luz en medio de este estudio. Pedimos también su Espíritu Santo, quien pueda dar luz a nuestra mente y a nuestro corazón. Se lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Veíamos que la sangre de cordero sacrificada en el altar del sacrificio tenía un recorrido hasta llegar al arca de la alianza. Estudiaremos justamente la importancia del recorrido de la sangre, pues es el mismo recorrido que ha tenido la sangre preciosa de Cristo, desde el momento que se derramó con su muerte en el Calvario, hasta la purificación del santuario que hay en el cielo. Sangre que dio solución al gran conflicto cósmico, que no solo involucra a los seres de la tierra, sino a toda la creación en el universo. En el Edén, luego que nuestros primeros padres pecaron, Dios los vistió con piel de animal, después que ellos trataron de hacerse delantales para cubrir su desnudez. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta piel animal fue la de un cordero inmolado. Fue el Señor mismo quien le dio a Adán y Eva la promesa del Mesías, de Jesús, quien vendría para pagar la deuda de ellos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto nos debe hacer reflexionar acerca de nuestra salvación, la cual no puede ser por medios propios. No podemos cubrir nuestra desnudez de pecado delante de Dios por mucho que nos esforcemos. Lo más que podemos alcanzar es tener una moralidad loable para vivir en sociedad, y aún así tendríamos la mancha del pecado, de manera que es únicamente aceptando el sacrificio de Cristo la forma como podremos ser salvos. La sangre derramada de Cristo serviría para cubrir nuestra desnudez cual vestido, y así justificarnos por sus méritos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tan importante es esta sangre que la Escritura la llama preciosa, pues no es cualquier sangre, era la de Dios mismo, encarnado como humano. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte de Jesús demostró frente a todos los ojos del universo dos características inmutables de Dios, las cuales Satanás quiso poner en duda debido a su rebelión en el cielo. La primera característica es que las sentencias de Dios se cumplen, pues hay una paga por el pecado, y es una ley universal. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La segunda característica es que Dios sí es amor, pues se colocó a sí mismo como sustituto del humano para pagar su deuda. Con el sacrificio de Jesús se estaba aplastando la cabeza de la serpiente antigua, la cual Apocalipsis llama diablo o Satanás. ¿Qué falta para que la mancha del pecado termine? Únicamente la purificación completa del santuario celestial.
Esta es gestada por Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Cuando termine su labor, Jesús dejará sus vestiduras sacerdotales y vendrá por segunda vez, ya no como un cordero, sino en gloria y majestad para poner fin a la sombra del pecado que ha sumergido al universo en un gran conflicto. Desde la época de Adán hasta cuando existió santuario o en su reemplazo templo, Dios, aunque dice la Escritura, no se agrada de la muerte de tantos animales, fue quien instauró los sacrificios, pero por nosotros, para que de modo gráfico y vivencial mantuviéramos presente de generación en generación cuánto le costó al universo nuestra salvación. Llegado Cristo, la muerte de animales quedaría sin sentido. Dios nos ha dado la garantía que cualquier pecado puede ser perdonado para siempre. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero así como en el santuario, la sangre de cordero será remitida. Del mismo modo, Jesús habló de remisión para el perdón de pecados. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La remisión de la sangre significa que ésta es transferida de un lugar a otro, con el objeto de tener registro y purificación de los lugares. En los sacrificios regulares, la remisión de la sangre se hacía desde cuando el sacerdote recogía en un tazón la sangre del cordero sacrificado y con sus dedos impregnaba los 4 cuernos del altar del sacrificio. Asimismo, ingresaba al tabernáculo y colocaba la sangre en los 4 cuernos del incensario, para finalmente esparcir la sangre sobre el velo que separaba el lugar santo del Santísimo. El acto de colocar la sangre en los 4 cuernos representa que los pecados perdonados son registrados en los libros celestiales, así como lo mencionó el Señor para con el pueblo judío. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Este registro es necesario, pues cada uno de nosotros pasará por un juicio, y la evidencia está en aquellos registros. La Biblia menciona 3 tipos de libros, y uno más mencionado por el Espíritu de profecía: el libro de memorias, el libro de la vida, el libro del pecado y el libro de la muerte. Por otro lado, el que se impregnara con sangre los cuernos en el altar del incienso dentro del tabernáculo representa que la sangre preciosa de Jesús es intermediación en nuestras oraciones. La sangre era aplicada también a todos los utensilios del santuario, purificando así todos los elementos del lugar. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El santuario terrenal donde se hacían los sacrificios fue destruido en el año 70. Los judíos aún se aferran a que algún día se construirá. Pero saben, ellos ignoran que ya no es necesario, pues Jesús con su muerte abrió un camino más excelente, directo hacia el Padre, sin necesidad de volver a replicar el santuario terrenal, camino que traería la reconciliación del ser humano con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cada uno de nosotros tiene una carrera por la salvación. Bendiciones a todos, y si Dios lo permite, nos encontraremos mañana. Raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Muy bien, entonces con estos 2 videos, con uno cerramos el tema de ayer y con otro comenzamos el tema de hoy. El tema de hoy, aunque es la ruta de la sangre, sí tiene un énfasis especial, porque hay muchos hermanos que no conocen muy bien acerca de lo que sucede con los cuernos del altar. ¿Se acuerdan que les había comentado que íbamos a hablar un poco más acerca de los cuernos del altar? Entonces, hoy vamos a hacer ese énfasis en los cuernos del altar. Entonces, permítanme por favor, y ya hago la presentación. Necesariamente, para hablar de la ruta de la sangre, necesariamente hay que hablar de la ruta eh, del perdón de pecados, porque para eso recordemos que Jesús murió para perdonar nuestros pecados. Entonces, ese perdón de pecados tiene un proceso.
¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver que esa ruta de la sangre realmente también es el proceso del perdón de pecados. Entonces, quiero preguntar, ¿qué entienden ustedes por el pecado? Muchos dirán, bueno, el pecado eh, es cuando nosotros cometemos un acto que desagrada a Dios, cuando lo pensamos, cuando lo hacemos. Bueno, hay diversidad de concepciones acerca del pecado, pero la concepción bíblica es simple, es todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ese es esa es la condición sencilla que muestra la Biblia. Yo quiero que hagamos énfasis en lo siguiente. Dice, infringe también. Cuando nosotros en el castellano y en todos los idiomas que existe esta interpelación, que existe este adverbio de modo llamado también, ¿sí? Ese también quiere decir de que hay algo primero y algo que se cumple primero y después se cumple algo segundo. Este también nos indica de que cuando cometemos pecado hay algo primero y en segundo lugar se infringe la ley. ¿Qué es lo primero? Lo primero es que el pecado, lo primero que daña lo primero que está es la manera como lo concebimos. El apóstol Santiago habla de cómo se peca y él habla de la concupiscencia, ¿sí? Yo creo que el apóstol Santiago habla muy bien acerca de la ruta del pecado. Vámonos todos a Santiago 1. Perdonen un momento. Estoy aquí abriendo mi Biblia. Está un poco lenta. Miren ustedes cómo muestra Santiago el proceso. Muchas gracias, hermano Manuel. Miguel, el proceso del pecado cuando es consumado. Dice, sino que cada uno, perdón, Santiago 1 del 14 hasta el 15, dice de la siguiente manera, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. A veces nosotros pecamos y todo el tiempo decimos por culpa de Satanás. Satanás no nos agarra la mano para pecar, ni nos, o sea, él lo que hace es presenta la tentación. Hay unos ángeles malignos que nos están hablando, están trabajando con nosotros para que caigamos en la tentación, pero la decisión de caer en tentación es nuestra. ¿Con qué trabaja Satanás? Trabaja con nuestra concupiscencia, con aquello que para lo que nosotros es atractivo, para lo que nosotros tenemos esa tendencia de caer. Esa es nuestra concupiscencia. Entonces dice que por cada uno de la concupiscencia, cada uno de nosotros es atraído y seducido. La concupiscencia es realmente aquello que nos lleva al pecado. La concupiscencia es aquello en lo que usted realmente es débil, es su debilidad. Es lo que usted en su mente maquina por lo cual usted cae en pecado. Entonces dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después que se crea, después que se le da vía libre, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces fíjese cómo Santiago es un poco más completo, en este caso que Pablo, hablando de este versículo, para hablar el proceso como nosotros pecamos. Primero es una concupiscencia. La concupiscencia se le da vía libre, check-in a la concupiscencia y después se consuma el pecado. De manera que aquí cuando Pablo está hablando de también,
está hablando de una segunda instancia. La primera instancia es concupiscencia, ¿cierto? Le damos vía libre a la concupiscencia y cometemos pecado. Entonces Pablo dice de que, bueno, eso es una primera instancia, pero una segunda instancia no debemos olvidar que ese pecado es infracción de la ley. Ustedes me dirán, hermana, pero entonces eso es simple. Sencillamente guardemos la ley y así no cometemos pecado. No es tan simple como parece, ¿ya? Porque hay un versículo bíblico que está en Romanos 3:20 que dice de la siguiente manera, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es uno de los versículos uno de los versículos favoritos de nuestros amigos los evangélicos, ¿sí? Ninguno va a ser, ninguno será salvo por la ley. Nosotros también sabemos que ninguno será salvo por la ley. ¿Por qué? Porque aquí este versículo es claro. La ley sirve para señalar el pecado. Sin ley no habría conocimiento del pecado. Entonces, si el pecado es infracción de la ley y la ley sirve solamente para señalar el pecado, hablando de los 10 mandamientos, nosotros ayer vimos otra faceta de la ley, muestra el carácter de Dios, ¿sí? Pero entonces, la ley como aspecto legal, como norma legal, muestra para señalar qué es el pecado. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario para ese perdón de pecados? Bueno, hablemos un poquito para hablar de esa justificación, hablando de eso de lo que nosotros nos puede ser salvos, nos puede santificar, nos puede salvar. Hablemos un poquito acerca de lo que es el perdón para poder entender los dos términos. Es decir, aquí hablamos acerca del conocimiento del pecado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense ustedes algo interesante. Pecado es infracción de la ley, ¿sí? Pero no por guardarlos la ley se deja de tener pecado. ¿Por qué? Porque aquí este versículo nos dice que por cuanto todos pecaron, es decir, si usted mañana decide ser el hombre más moral del mundo, si usted decide ser la persona que de aquí en adelante no voy a cometer ningún pecado, aún así, por muy moral que usted sea, usted necesita de Salvador, necesita que Cristo le coloque su justicia. Porque por el solo hecho de que por Adán entró el pecado al mundo, entonces usted descendiente de Adán, usted también estaría destituido de la gloria de Dios. De manera que ser morales delante de Dios no sirve para la justificación, no sirve para que usted sea salvo. Dense cuenta que las personas, cuando todos estábamos en el mundo, bueno, digo todos, asumiendo que todos, pero yo sé que hay algunos aquí que han sido adventistas de nacimiento o cristianos de nacimiento. Pero para los que no habíamos sido cristianos de nacimiento y estábamos en el mundo, acostumbramos a decir, yo no le hago mal a nadie. Yo no soy como otras personas que matan, que roban, que usan alcohol, usan drogas. Yo no soy persona de esas. Yo soy una persona que no le hace mal a la sociedad. Entonces, eh, yo no estoy mal delante de Dios. ¿Será que acostumbramos a escuchar eso con mucha frecuencia, cierto? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en nuestra sociedad a tejer las hojitas de higuera, a hacer, a tejer la hojita de higuera, el delantal que se puso Adán, ¿cierto? Para presentarse delante de Dios. Yo no tengo problemas con la sociedad, yo no soy malo, yo soy bueno. Porque siempre estamos pensando en la justificación, estamos pensando en la salvación en función del hacer, en función de las obras. Pero
por mucho que usted se esfuerce, usted no va a poder ser salvo porque realmente la salvación no es por obras. Las obras son importantes. Mire qué cosa tan curiosa. La salvación no es por obras, pero el juicio sí es por obras. Es curioso, ¿cierto? Entonces, cuando vemos eso, entendemos de que hay un grupo de elementos, obras, fe, gracia, ley, un grupo de 4 elementos que trabajan entre sí para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Aquí en este momento se nos está hablando de un elemento, la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un don inmerecido, un regalo inmerecido que usted y que yo hemos recibido. Entonces, esa gracia, ¿quién es? La representación máxima de esa gracia es Cristo. El regalo que Cristo nos hizo es un regalo inmerecido, el que pudiera el Rey del universo encarnarse como ser humano, el que pudiera morir en una cruz. Eso es un regalo inmerecido. Y debido a esa gracia, debido a ese regalo inmerecido, nosotros podemos ser salvos. ¿Quiénes? Los que nos acojamos a ese sacrificio que él hizo. Entonces, aquí me parece muy interesante en este versículo. Otro elemento importante de este versículo es que dice propiciación por medio de la fe en su sangre, propiciación. ¿Qué nos recuerda eso? Definitivamente nos recuerda al arca de la alianza, al propiciatorio. Fíjense ustedes que nada está escrito al azar. En la Biblia nada está al azar. Ahí verificamos, comprobamos que fue el Espíritu Santo quien motivó a estos hombres al escribir. ¿Qué es la propiciación? Parece que estuviera relacionado con el propiciatorio. Debido a esa propiciación de Cristo, debido a esa expiación del pecado que hizo Cristo, perdón, pasó por alto, es decir, nos ha colocado su justicia y ha pasado por alto nuestro pecado. Cada cual que pide perdón por su pecado, el Señor le coloca su justicia. Muy bien. Fíjense algo. Entonces, por el pecado de uno ingresó el pecado a toda la tierra, pero tenemos esperanza. Romanos 5:19 dice de la siguiente manera, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahí se durmió el hermano Miguel. Ah, no. Yo decía al hermano Miguel dormido. Muy bien. Dice Romanos 5:19, porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Qué bonita promesa. Qué linda promesa y ese es el lenguaje bíblico, esa es la forma de escribirse la Biblia. La Biblia dice algo negativo, pero dice siempre una promesa, algo en positivo, siempre termina en positivo. Siempre señala el pecado, pero señala la solución. Siempre señala lo malo, pero muestra lo bueno. Esa es nuestra querida Biblia. Muy bien. Entonces, entonces ya hemos visto el pecado, vimos que es la transgresión, vimos que es la justificación, porque la Biblia con mucha frecuencia para hablar de perdón habla de la palabra justificación. Esa palabra perdón bien podemos reemplazarla por la justificación. Hermana, ¿es lo mismo? No, realmente no es que sea lo mismo. Perdón es cuando se pasa por alto una falta, pero la justificación fue Cristo quien pasó por alto la falta. Es decir, Cristo la toma, hace un proceso con la falta y imputa su justicia. Entonces, fíjense algo. Vamos a analizar unos versículos bíblicos, vamos a hacer un sistema como de exégesis, vamos a confrontarlos unos con otros para poder llegar a una conclusión. Primer versículo bíblico dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto es una promesa muy linda que hará Dios con nosotros. Está en Miqueas 7:19. Segundo versículo dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Me parece muy curioso estos dos versículos bíblicos porque aquí está hablando de una eliminación del pecado, un borrón y cuenta nueva, no ha pasado nada. Usted pide perdón, su pecado se borra y no ha pasado nada. Esto es lo que dicen esos versículos, eliminación o borrón. Pero comparándolo con otros versículos bíblicos, otro versículo bíblico dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde no hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Segundo versículo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Estos dos versículos ya no nos hablan de un perdón total, eliminación y aquí no ha pasado nada. No. Aquí estos dos versículos nos muestran una remisión, la palabra remitir. Entonces, los dos primeros versículos nos hablan de eliminación, borrón total. Y estos dos versículos nos hablan de remisión. Remitir, ¿qué es? Remitir es pasar de un lugar a otro y cada lugar tiene su propio registro. Entonces, hermana, ¿cómo es esto del perdón o la justificación del pecado? ¿Hay eliminación o hay remisión? ¿Cuál de las dos? Porque la eliminación es que cometí pecado, el Señor me perdona, ya no hay más registro de ello, se elimina por completo. O hay remisión, es decir, se traslada el pecado. Hermano, déjeme decirle que hay remisión y eliminación. No es o, es y. ¿Por qué? Porque se dan los dos procesos de remisión y de eliminación en diferentes momentos. Y esto lo tenemos que entender muy bien y vamos a prestar atención a cuándo hay eliminación y cuándo hay remisión. Muy bien, comencemos con la remisión. Bueno, recordando un poco, el borrón es la desaparición total de algo y la remisión es donde se traslada un objeto de un lugar a algo, como por ejemplo una carta que es remitida, ¿cierto? Va de un lugar a otro lugar. Bien, para poder entender este proceso de la remisión, vamos a colocarlo a través de un ejemplo bastante gráfico que nos pueda a nosotros hacer entender cuando hay remisión y cuando hay ¿qué? Cuando hay borrón. Aquí tenemos a dos personas. Aquí vamos a ponerle nombres a estas dos personas. Digamos que aquí está Elsie. Aquí está mi amiga Elsie que no la había saludado hoy. Aquí está Elsie y vamos a ponerle nombre a este señor que está aquí. Digamos que este es José. Elsie José. Bueno, Elsie, que es una líder de iglesia, es una persona involucrada con la obra del Señor, tiene un contacto con José. Elsie le empieza a hablar a José de Cristo. Y cuando empieza a hablarle de Cristo, José, por la acción del Espíritu Santo, acepta a Cristo, él se bautiza, tiene a Cristo en su corazón, es un muchacho de que eh, ha conocido del Señor, aceptó a Cristo en su corazón. El momento en que aceptó a Cristo en su corazón, su nombre se escribió en el libro de la vida. Habíamos hablado de la ruta de la sangre y habíamos hablado que en esa ruta de la sangre, cuando se mataba el cordero, el sacerdote untaba con sus manos 4 cuernos. Y habíamos dicho que esos 4 cuernos representan los registros. En la tierra representa el registro de la tierra y en el altar del incienso representa el registro en el cielo. No es que hayan 8 registros, porque hablamos de los altares, es decir, el altar del sacrificio es uno, el altar del incienso es otro. El altar del sacrificio tiene 4 cuernos, el altar del incienso tiene 4 cuernos. Una vez yo están presentando este tema, un hermano me decía, son 8 libros en el cielo. No, no son 8 libros, son apenas 4. Lo que pasa es que hay un registro que se hace en la tierra, cuyo escritor es un ángel, y ese mismo registro queda para el cielo. ¿De acuerdo? Porque recordemos que el atrio representa la tierra y ya
el altar del incienso que está dentro del tabernáculo, el tabernáculo representa el cielo. Entonces, este muchacho aceptó Cristo, el primer registro que se tiene de él es en el libro de la vida. Dice Conflicto de los Siglos, página 72:4. Dice, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Ese versículo está en Lucas 10:20. Entonces fíjense cómo dice que el libro de la vida, ¿cuándo se escriben nuestros nombres en el libro de la vida? Cuando entramos al servicio de Dios. Por eso con mucha frecuencia, por motivo del bautismo, el Señor dice, alegraos que sus libros, que sus nombres ahora están escritos en el libro de la vida. Siempre lo asociamos al bautismo, pero realmente es cuando una persona acepta a Cristo en su corazón. Obviamente la persona acepta a Cristo y se bautiza. Aquí dice que todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Muy bien. Bien. Este José recibe una tentación, una muchacha que lo está sonsacando, una muchacha que le está diciendo, yuhu, ven acá. Pero José tiene al Espíritu Santo que le habla y José pudo vencer esa tentación. Entonces, por tener José a Jesús en su corazón, por no separarse de Jesús, él venció esa tentación. Esa tentación que venció José se escribe en el libro de memorias. Dice Conflicto de los Siglos, página 73, párrafo 1. Delante de Dios está escrito un libro de memorias en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16, sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. Vamos a ver qué dice Malaquías 3:16. Malaquías 3:16. Dice de la siguiente manera. Jehová hablaron. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces ahí Malaquías nos habla del libro de memoria. Muy bien. Bien, ¿qué pasa? De que dice, en el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. Interesante lo que hay en el libro de memorias. Entonces, por eso es que el Señor en Eclesiastés dice que Él traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Toda obra a juicio. Entonces, hay un libro donde se escriben las buenas obras. Y estas buenas obras no se refiere solamente a cuando vemos a alguien pasar en el parque y lo ayudamos con algo. O sea, no solamente, fíjense que aquí me gusta como dice, todo acto de justicia, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra tierna, de tierna compasión. Cuando usted le habla a alguien, lo ayuda, le da ánimos, toda palabra de tierna compasión. Todo se consigna, es decir, al ojo de Dios no se le escapa nada. Bueno, algo pasó con José. Dense cuenta que José se apartó de Dios, ya no tiene a Jesús, porque ¿cómo pecamos cuando nos apartamos de Jesús? José se apartó de Jesús y cometió un pecado. José está apesumbrado por ese pecado. Ese pecado apenas se comete, se escribe en el libro de pecado. Miren lo que dice Conflicto de los Siglos con respecto a ese libro de pecado. Dice, hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Ahí en color rojo, perdón, en color rojo aparece el pecado de los hombres.
Me parece curioso que no dice el pecado de los hijos de Dios, el pecado de los que aceptaron una vez el servicio de Dios. O sea, ya no es, ya no tiene, ya no es selectivo, ya tiene es universalista, es una totalidad. Los pecados de los hombres. Es decir, que el libro de pecado, hay cada uno de los seres humanos que somos conscientes sobre la faz de la tierra, tiene un libro de pecados, porque todos los registros de sus pecados están allí en el libro de pecados. Dice, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda la cosa encubierta, sea buena o sea mala. Muy bien, Eclesiastés 12:14. Entonces, Eclesiastés nos muestra de que hay un juicio y nos muestra que para que exista ese juicio debe haber un registro. Todos tendremos todos tendremos un registro, sea que hemos escuchado, estemos en las cosas de Dios, o sea que no estemos en las cosas de Dios, vamos a tener un registro en el cielo. Entonces, eh, cuando, cuando José, el muñequito de nuestra diapositiva, cometió pecado, enseguida se le escribió en su registro. Cuando un budista comete pecado, enseguida se le registra su pecado. Cuando un musulmán comete pecado, se registra su pecado. Cuando un ateo comete pecado, se registra su pecado. Aquí no hay distinción de seres humanos. Todos los pecados son registrados. Fíjense qué curioso. Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Los cuernos de sus altares. Es curioso. Sabemos que el contexto de Jeremías 17 allí señala muchas cosas acerca del santuario y está hablando de los cuernos de los altares y está refiriéndose a tanto el altar del sacrificio como el altar del incienso. Y dice que el pecado está esculpido ahí, está esculpido en los cuernos. Este versículo es el que nos permite entender que los cuernos representan los registros del cielo, los registros del cielo, ¿de acuerdo? Que no son 8, son 4. Hay un registro en la tierra, un registro en el cielo. Lo vamos a ver a continuación. Dice, muy bien. Entonces, habíamos hablado de que ese pecado se iba directamente al libro de pecado. Dice, es interesante, dice, Dios lleva un registro exacto, exacto, de todo acto injusto e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El más poderoso conquistador de este mundo no puede revocar el registro de un solo día siquiera. A mí este texto me llama mucho la atención, este texto que encontramos en el conflicto de los siglos. Me llama la atención porque primero aquí muestra de que allá en el cielo no hay tráfico de influencias. Allá no es que por carita, allá no hay roscas, que el ángel que tiene el ala dorada tiene más posición o es más importante que el otro ángel que vino de último para traer el registro. Entonces, como el registro que tiene el ángel dorada es el registro de fulano de tal y el otro ángel es de perencejo, entonces fulano de tal es más acepto delante de Dios, vamos a quitarle un pecado. No, no, eso no existe en el cielo. Ni el más poderoso conquistador de este mundo puede revocar un solo día de su registro. Así es que me llama también la atención que hable de que un caudal de apuntes van al cielo. Un caudal me hace pensar en un río, en un río. La palabra caudal implica una cantidad excesiva
de apuntes que llegan al cielo. Pensemos en cada caudal que cometemos diariamente. Pensemos en el caudal de pecados que cometemos todos los días. Había 2 sacrificios por el pecado del pueblo diariamente. Uno se hacía a las 9 de la mañana más o menos y el otro se hacía a las 3 de la tarde. Sería interesante que usted en la mañana pidiera perdón por los pecados de su mañana y en la tarde pidiera perdón por los pecados de su tarde. Porque inclusive si usted durante el día, usted va a orar cuando ya le cogió el sueño, cuando ya lo coge a uno el sueño, uno a veces dice, te damos gracias, Señor, por este día en el nombre de Jesús, amén. Porque usted lo que quiere es dormir. Sería interesante que antes que usted tenga sueño, sacara un tiempo para pedir perdón por sus pecados, que haga conciencia, que el Espíritu Santo le ayude a tomar conciencia de su pecado para que usted pueda pedir perdón, para que en el libro del cielo pueda ser borrado sus pecados. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, José viene arrepentido, le pesa ese pecado y viene arrepentido. Hermanos, ese arrepentimiento que siente José fue gestado por el Espíritu Santo, quien le mostró a José su falta. Dicen algunos versículos bíblicos, Juan 16:8. Cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Es el Espíritu Santo quien nos muestra el pecado, nos señala el pecado, nos señala la necesidad de la justicia de Cristo y nos señala que ese pecado tiene que ser confesado porque si no queda para el registro en el juicio de Dios, que podemos nosotros ser reos de juicio si no pedimos perdón por ese pecado. Bueno, fíjense ustedes, David decía, porque yo reconozco mis rebeliones, perdón, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es interesante que David dijera que su pecado estuviera delante de él, porque la razón por la cual un pecado está delante no es todo el tiempo para sentir culpa. La razón por la cual un pecado siempre va adelante es para poder nosotros pedir perdón por ese pecado, reconocer nuestra concupiscencia, reconocer que nos lleva ese pecado y poder pedir a Dios transformación. Fíjense, se comete el pecado, otro elemento importante para el arrepentimiento. Dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contritaré por contristaré por mi pecado. Es necesario pedir, confesar con la boca el pecado. No es solamente en la mente, con la boca, perdóneme, Señor, por mi pecado. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Interesante, con la boca se confiesa para salvación. A nosotros con mucha frecuencia se nos enseña que cuando oremos lo hagamos en silencio, lo hagamos Dios y yo y lo hagamos mentalmente para que los malos que están alrededor también no escuchen la oración. Eso aplica para muchos planes, para cuando usted tiene planes. Eso aplica para cuando usted tiene algo secreto entre usted y yo. Pero para el perdón de pecados, ojalá fuera una oración audible para que Satanás y sus demonios también entiendan de que usted se ha arrepentido por ese pecado y no lo señale. Recuerde que la Biblia dice que Él es el acusador de los hermanos. Él lo acusa a usted constantemente delante de Dios, siempre está acusándolo a usted delante de Dios. Entonces, ya que lo acusa delante de Dios, es necesario que usted confiese, Señor, perdóname con nombre y apellido, ¿verdad? Perdóname porque le levanté la voz a mi esposa. Perdóname porque no le presté atención a mi hijo. Si el Espíritu Santo le ha hecho tomar conciencia, esa confesión de pecados, hágalo audible para que para que el otro también escuche que usted se ha arrepentido de su pecado. Bien, otro versículo más dice,
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La importancia de la confesión del pecado. Muy bien, José pidió perdón por su pecado. ¿Y saben qué hizo Cristo? Cristo tomó su pecado. ¿Y qué sucedió en ese momento? ¿Hubo borrón? Sí, hubo borrón en el corazón de José. Ya ese pecado no está más en el corazón de José, no está más. Porque el Señor tomó su pecado, lo tomó y lo quitó de su corazón. Pero saben, aunque José remitió el pecado a Jesús, realmente no fue en ese momento que remitió el pecado. Ese momento estuvo remitido años antes, cuando Cristo murió en la cruz. Cristo en la cruz llevó los pecados de todas las personas del mundo antes de él y después de él. Todo aquel que se arrepiente de su pecado, ese pecado es remitido a la cruz, remitido a la cruz. Como Jesús recibió los pecados de toda la humanidad antes de él y después de él, es la razón por la cual Jesús le dice a Nicodemo, le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por esa causa, por esa razón, es que nosotros entendemos que cuando Cristo tomó los pecados de todo el mundo, sintió una separación de Dios y le dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Entonces, esa sensación de separación completa de Dios, muchos dicen que fue lo que le originó la muerte a Jesús. Obviamente, Jesús ya tenía un daño físico por toda la crueldad de la cruz, pero algo que lo terminó de rematar, la estocada final, fue ese momento en que recibió los pecados de toda la humanidad. ¿Pero qué pecados? No todos los pecados de la humanidad en general, los pecados confesados, los pecados reconocidos de la humanidad, cargó sobre él en la cruz. ¿Sí? Muy bien, entonces ese pecado fue remitido a Jesús. Fíjese, a cambio queda Jesús. A cambio, el Espíritu Santo, Jesús, hace saber a través de su Espíritu Santo que ya no sufras más por ese pecado, ya no tengas más culpa, ya Jesús se hizo cargo de ese pecado confesado. Entonces el Espíritu Santo le hace a uno saber que ese pecado tuvo perdón. Muy bien. Bien, cuando Cristo perdona el pecado, también hay una nota que es remitida al libro de pecados. Queridos hermanos, no hay borrón en el libro de pecados. No se trata de que se escribió, a ver, qué sé yo, José la primera vez resistió a la muchacha que le dijo yuju y la segunda vez no resistió. ¿Sí? Se metió con una mujer casada, José. Cometió pecado. Lloró amargamente por su pecado, por haberle dicho palabras de amor a una mujer casada. Y entonces pidió perdón por su pecado y Cristo le perdonó su pecado. No es que del libro del pecado se borre el pecado, no se borra. Hay una nota y fíjense ustedes que la palabra remisión aparece con una flechita de color rojo. Hay una nota en rojo para el libro de pecados. Vamos a ver qué dice la sierva del Señor. Dice, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Ahí no dice se borra. Entonces abajo, el diagrama de abajo nos muestra que está el pecado y hay una inscripción que puede ser perdonado. Las personas que trabajan en contabilidad o en administración saben que los libros que se llevan, en los libros que se llevan están los saldos, están ¿cómo se llama? Los créditos y los saldos. Los créditos cuando se paga, ¿verdad? Y el saldo es lo que va quedando de la deuda.
Entonces, en el crédito, cuando alguien tiene una deuda, por ejemplo, a deuda, yo no sé, ya no son sucres, me dijo Ramiro, son dólares. Bueno, a deuda $1,000. Y de esos $1,000 abona $500. Entonces, en el crédito se apuntan 500 y en el saldo se apuntan 500, ¿verdad? Los 500 que abonó y 500 que debe. Hermanos, cuando él paga los otros 500, no es que se borre, no se borra del libro de contabilidad. Se pone al ladito, canceló. O sea que la deuda está cubierta, completamente cubierta. ¿Por qué no se borra del libro de contabilidad? Porque todos los sistemas contables tienen auditorías. Es más, hay empresas que dicen que sus libros contables tienen un backup y los libros contables tienen, los archivos físicos pueden durar 5 años, 10 años, 20 años, dependiendo de la empresa. Bueno, algo similar pasa en el cielo. En el cielo está el backup de Dios. En el cielo están los libros de Dios y como se lleva contabilidad de cada pecado, no se borra el pecado, se coloca el cancelado, que en este caso es perdonado con la sangre de Cristo. Tiene una nota de sangre, ¿sí? Muy bien, otra cita dice, en vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, y ojo con estas letras que están en rojo, dice, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. ¡Wow! ¡Qué nota tan importante! Esa nota dice que es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del juicio de sus vidas. Es importante esas dos palabras. Primero, porque debemos entender que cada pecado, cuando usted dice nadie me vio, uy, menos mal que nadie me vio. ¿Cómo que nadie lo vio? El ángel que está al lado suyo lo vio y lo anotó. Y aparte de eso, Dios lo vio. ¿Cómo que nadie lo vio? Dios es nadie. Claro que alguien lo vio. Entonces, eh, entonces eso de que nadie me vio, quitémonos eso de la cabeza, porque el ángel lo vio, ¿de acuerdo? Así es que ningún pecado pasa por alto delante de los ojos del Señor. Entonces, quiere decir que ¿hasta cuándo se escriben estos pecados? Bueno, si Dios no le da a usted el paz y salvo de que pasó el juicio, sus pecados no se borran. Es decir, si usted no pasa el juicio, sus pecados quedan allí para que otra persona vea todos sus pecados. Y ahí sí es cierto que todo el mundo lo vio. Digamos que Pepito no fue salvo. Pepito nunca pidió perdón por un pecado y se perdió Pepito. ¿Sí? Ese pecado de Pepito lo va a ver todo, lo van a ver muchas personas en el cielo, en el milenio lo van a ver los hijos de Dios, porque serán los hijos de Dios con Jesús quienes juzguen a los hombres, los impíos en el milenio. Mientras tanto, el juicio investigador, como lo habíamos visto, se está dando para los justos, para los que alguna vez pertenecieron al servicio de Dios. Entonces, si usted Dios le da el paz y salvo de que va a ser salvo, esos pecados son borrados antes de la venida de Jesús, porque ya usted pasó el juicio, lo pasó, lo superó el juicio con una buena nota, con una buena calificación de parte de Jesús. Entonces esos pecados son borrados para usted de los libros del cielo. Muy bien. Bien. Aquí tenemos otra vez a José. José ya no cometió un pecado, cometió muchos y la condición de José es diferente ahora. Porque José no solamente que se haya dejado acumular pecado, en eso no consiste su condición, consiste en que ya no le presta atención al Espíritu de Dios cuando le habla. No hay poder humano ni divino que lo ayude a salir de su condición. El Espíritu Santo se retira de su vida, ha cometido blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiero decirle de que el Señor pelea por su vida hasta el último minuto. Ya sea el último minuto de su vida
o ya sea el último minuto sobre la tierra. El Señor pelea por su vida porque recuerde que estamos nosotros en un campo de batalla entre el bien y el mal. Por eso el Señor fue quien inspiró algo que llamó el conflicto de los siglos, el conflicto cósmico, porque ahí hay poderes entre el bien y el mal, el campo de batalla es la tierra y el tesoro que están peleando es cada uno de nosotros. Muy bien. La condición de este hombre ahora es diferente. Cuando el Señor revisó su nombre, cuando pasó José por el juicio y el Señor tomó su nombre, con mucho pesar, el Señor no le encontró digno, le encontró falto. Dice, tu peso, fuiste pesado en balanza y fuiste encontrado falto. Entonces ya Pepito, ya su nombre se borró del libro de la vida. Y Pepito, con mucha tristeza, Jesús lo escribe en el libro de la muerte. En el libro de la muerte. Dice, en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Le dijo Dios a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Pepito pecó en contra de Dios, claro, pecó en contra del Espíritu Santo. Por eso fue borrado de su libro, ¿cierto? Entonces ya no está escrito en el libro de la vida, está escrito en el libro de la muerte. ¿De acuerdo? Muy bien. Ustedes me dirán, uy, la cita anterior es terrible, porque si, ¿qué pasa si yo no me acuerdo de alguno de mis pecados? Padre Santo, me da miedo esta cita. Allí esta cita es categórica. Dice, en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido. Señor, ¿de qué pecado no me he arrepentido? ¿Qué sucede, Señor, si no me acuerdo de alguno de mis pecados? ¿Cómo hago para traer la memoria a los pecados que no te he confesado, Señor? Bueno, Salmo 139, 23 nos muestra una oración constante que debemos tener. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, Señor, mándame tu Espíritu Santo para ayudarme, para que yo haga conciencia de mis pecados. Otra herramienta que dejó el Señor definitivamente fue el bautismo. Del bautismo Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso es que hemos venido hablando que ese agua en el cual nosotros bajamos al bautismo fue una tumba líquida, porque allí murieron nuestros pecados y resucitamos limpiecitos a una vida con el Señor. Ahí muchos pecados son perdonados. ¿Sí? Sí, pero hermana, yo me bauticé hace 20 años atrás, hace 15 años atrás. Yo me imagino que tendré pecados que no me acuerdo. Bueno, hay otra herramienta que dejó el Señor y que muy pocos de nosotros a veces hacemos uso de esa herramienta. Jesús dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está bautizado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Eso no fue una cosa opcional que dejó el Señor, eso fue una orden que dejó el Señor, una instrucción mandatoria. Porque ejemplo he estado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mire que la palabra en rojo muestra una obligación, una obligatoriedad. Así es que si usted no está acostumbrado a lavarse los pies, de aquí en adelante, lávese los pies. Yo cada vez que cuento esta parte de la Biblia, siempre digo que, siempre doy mi testimonio. A mí me daba pena, a mí me daba pena este acto. Yo le huía a la Santa Cena, queridos hermanos, se los confieso. ¿Por qué le huía a la Santa Cena? Porque mis pies no son muy bonitos que digamos. Y no falta la hermana que es imprudente, ¿verdad?
La hermana que mientras le está lavando a uno los pies, le dicen, ay, hermana, usted, usted tiene guanetes, hermana. Eso tiene corrección. Anda, hermana, ¿y por qué se dejó que le salieran guanetes en los pies? Ay, hermana, sus talones están están muy quebrados. Échese cremita, hermana, para que los pies no los tenga así. Se siente uno como incómodo, ¿verdad? Porque esos son sus pies y por mucha cremita que usted se eche, o sea, eso es como la mujer, eso es como cuando uno es maluquito, por mucho maquillaje que usted se eche, usted no se va a cambiar la cara, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con los pies, por mucho que usted trate de remediar el problema de sus pies, hay cosas que no tienen remedio y mis pies no son muy bonitos que digamos. Entonces, una vez cuando a mí me dijeron así, me intimidó tanto, tanto, que yo dije, yo no le muestro mis pies a más nadie. O sea, de paso, dígase, de hecho, no cometamos ese error y si lo hemos cometido, nunca más lo volvamos a cometer. Si el hermano tiene, qué sé yo, un guanete, se le está saliendo el hueso por un lado, no diga nada. Fíjense usted qué efecto negativo tuvo en mí y gracias a Dios pude leer este versículo bíblico que dice que el Señor dice, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, eso me lo manda el Señor. O sea, bueno, ahora trato, como mi hija ya se bautizó, trato de lavármelos con mi hija, ¿verdad? Para no pasar por esa pena, pero no es la idea. La idea es que, ¿qué está por encima de la pena? Por encima de la pena está el mandamiento de Jesús. Muy bien. Aquí tenemos a Elsie. El Señor un buen día tomó el nombre de Elsie, tomó el registro de Elsie y el Señor le dio un check-in a Elsie, Elsie pasó el juicio. Entonces el Señor, fíjense lo que pasa. Ella está escrita en el libro de la vida. Miren qué interesante. Dice, como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías, yo soy aquel que borró tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Ahí sí hay eliminación. Hasta ahora habíamos visto la remisión, pero, eh, pero aquí me dice de que aquí hay borrón y cuenta nueva. Borrón. Cuando Dios hace un check-in, cuando dice fulano, sutano, perencejano, van a pasar el juicio. Entonces, antes de que Cristo venga, el Señor borra los pecados. Dice, pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán los tiempos de refrigerio delante de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Ahí sí hay borrón. ¿Por qué? Ya no se necesita. ¿Usted se imagina que existan todavía los registros en el pecado, del pecado, por ejemplo, de mi hermano Ramiro? Y que cuando vayamos a juicio, al juicio de los hombres, estén esos libros allí y estén los pecados de los que ya son salvos, estén allí en esos libros y yo me encontré, ay, Dios mío, me encontré con este pecadito que cometió el hermano Ramiro, sí se arrepintió y el Señor lo perdonó. Entonces eso se presta para chisme. Usted se puede imaginar chismes en el cielo. No, queridos hermanos, allá en el cielo no irán chismosos que difamen y chismosos que le dañen la reputación a un hijo de Dios. Así es que si usted está teniendo ese problema del chisme, hay que, hay que tener mucho cuidado con eso. Allá en el cielo no habrá chismes. Entonces, queridos hermanos, tengamos cuidado, ¿sí? De de difamar a las otras personas. Y tengamos también presente que en los libros del cielo, cuando vayamos allá, ya no existirá el registro de nuestros pecados. Muy bien. Ahí sí existirá un borrón y cuenta nueva. Bien,
Sigamos con la remisión. En el cielo se borraron los pecados de todo aquel que pidió perdón por el pecado y que Dios vio en gracia salvar a un grupo de personas, porque revisó sus casos y dijo, de estos casos vamos a salvar a este grupo de personas. Muy bien. Esa remisión de los pecados perdonados en el santuario pasa a pasa a Satanás. Pasa a Satanás. Recordemos que en el día de la expiación habían dos corderos, uno por Jehová y otro por Azazel. Azazel representa el cordero que es por Satanás. Y el sacerdote confesaba los pecados perdonados, los confesaba en la cabeza de Azazel. Y ese Azazel era llevado al desierto bien lejos. Entonces, ese pecado es remitido a Satanás. Muy bien. ¿Cuándo termina esa línea de remisiones? ¿Cuándo finalmente termina la línea? Bueno, Ezequiel 28:18 nos dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahí resalto con palabras rojas la palabra consumió y ceniza. Porque, queridos hermanos, dígase de paso, hay muchas personas que piensan que el infierno es eterno. Pero aquí Ezequiel me está diciendo que de Satanás, porque aquí está hablando de Satanás, dice ceniza. Es decir, la ceniza se forma de algo que se consume, lo cual me está mostrando este versículo que el infierno no es eterno, porque se consume, finalmente termina y queda una ceniza. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, Primera de Corintios 15:26, lo cual me muestra que esa remisión de la sangre no es para siempre, eso tiene un proceso, llega un momento en que termina, porque llega un momento en que también Satanás es destruido y se destruirá la muerte. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es uno de mis versículos favoritos, Romanos 8:21. Porque aquí cuando habla de la creación no se está refiriendo al burrito, al leoncito, al canario, al patico, está refiriéndose a los hijos de Dios que tienen otros mundos. Los otros mundos estuvieron también sujetos a esclavitud por causa del pecado. Ellos allá no han pecado, pero ellos están viendo lo que sucede en la tierra. Esto que está pasando en la tierra les sirve a ellos de aprendizaje, a ellos, para que ellos sepan qué sucede cuando hay pecado en el cielo. Entonces ellos nunca en su vida olvidarán lo que pasó en la tierra para que ellos sepan que si alguno cometiese pecado, cosa que yo no creo que pase de aquí en adelante, pero si alguno cometiese pecado, porque el Señor los destruirá inmediatamente. No puede dejar el Señor que transcurra lo que pasó en la tierra, mucho dolor por causa del pecado. Y también ellos tienen un referente para ellos no cometer pecado, ¿sí? Entonces, la creación entera será libertada de esclavitud. Ellen White dice, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, y nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a las amonestaciones del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Muy bien, queridos hermanos, y con esto hemos terminado el día de hoy y vamos a hacer una oración antes de las preguntas. Oremos. Bendito y buen Jesús. Gracias, Señor, por hacernos saber que tú eres nuestro perdonador de pecados.
saber que tú estás dispuesto a perdonar nuestras faltas. Gracias por tu Espíritu Santo, quien nos hace conocer nuestras faltas. Ayúdanos a que si tenemos algún pecado que no hemos confesado, el pecado esté delante de nuestros ojos y podamos pedirte perdón por nuestro pecado. Oh Padre Santo, perdona nuestra falta, como también nosotros solicitamos, Señor, que nos ayudes en este diario vivir y que ojalá nuestros nombres puedan ser, cuando pasen por la balanza, podamos nosotros pasar positivamente esa balanza y nos puedas dar salvación, Señor. Ayúdanos todos los días a luchar por nuestra salvación con temor y temblor. Te lo pedimos, oh Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.